Buenas tardes, nos encontramos ya en el quinto día de la novena Nuestra Señora de las Angustias. Estamos en la mitad de ella y como nos recordaba el primer día don Juan Antonio Lamarca, religioso claretiano que predica en estos días, nos ofrece un itinerario de santidad desde la estela de lo que María ha vivido en el seguimiento del Señor. El recorrido de estos días ponía de relieve varias virtudes de la Virgen que luego ha tratado de aplicar para que también nosotros podamos traducirlas en vida. La disponibilidad, María como templo de la presencia de Dios, la paciencia en la aceptación del dolor y ayer, a la luz de las lecturas del domingo, la propuesta de la sencillez y de la pequeñez. Son realidades vitales que hacen que descubramos a la Virgen como maestra de vida cristiana. Ayer en concreto se ponía de relieve la infancia espiritual, que sobre todo Santa Teresita del Niño Jesús puso de relieve dentro de la vida de la Iglesia, recordando la invitación de Jesús a hacerse como niños. Y traducía don Juan Antonio esa invitación a vivir la sencillez en algunas pistas concretas. En primer lugar, el que se hace como niño no se acalora en sus relaciones humanas, sino que aprende a conservar un clima de concordia a su alrededor. Sabe perder en función de un bien mayor que se pueda conseguir. No tiene doblez ni usa la ironía en sus relaciones. No se queja, sino que acoge y acepta aquello que viene de las manos del Padre. Y siempre tiene una sonrisa en los labios, porque no es una persona complicada. Son realidades que desde el punto de vista espiritual al mismo tiempo son muy prácticas para que podamos llevarlas a la vida. Pues vamos a ver hoy otra de estas virtudes que don Juan Antonio nos propondrá y estamos con el corazón abierto para dejarnos guiar y conducir por la palabra del Señor a través de él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor.
El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busca a Dios. Este versículo del Salmo número 13 nos pone ante una gran verdad. Buscar a Dios es una actitud de sensatez, de prudencia. Es la actitud del sabio. Lo contrario es necedad, porque tenemos suficientes indicios para creer en la existencia de Dios. Salgan y contemplen el cielo, el cosmos, para ver ese orden. Vayan a la naturaleza, contemplen el orden que Dios ha establecido. Donde hay orden, hay una inteligencia detrás. Si vamos a una isla supuestamente desierta, pero lo que primero nos encontramos son unos troncos y unas ramas haciendo una cabaña, ese orden está indicando que hay una inteligencia detrás y por lo tanto la isla está habitada. El orden nos lleva siempre a una inteligencia y por lo tanto a una existencia. Bien, pues tenemos indicios más que sobrados para creer en Dios. No seamos insensatos y dejemos esta actitud esencial en la vida del cristiano. María nos puede también acompañar en esta actitud de búsqueda, porque todos los santos, todos, absolutamente todos, han buscado a Dios. No se crean que la fe es algo ya totalmente consolidado. La fe hay que alimentarla, hay que cultivarla. Yo diría aún algo más, hay que mimarla. Porque si no, esta preciosa prenda que nos concede Dios como don puede languidecer. Y bien, pues tenemos que estar en una continua búsqueda de Dios. Y lo hacemos, como digo, de la mano de María, con este pasaje del Evangelio, donde María de Nazaret se pone en búsqueda y donde también quedará ya en una búsqueda constante a lo largo de toda su vida. Es una búsqueda interior en su corazón. Se da la pérdida, la búsqueda y el reencuentro. Pero para esto tenemos que aclarar también antes alguna cosa. Porque yo al menos lo he pensado en algún momento, ya me he llegado a convencer de que no, pero se lo he escuchado a algunas personas, que esta pérdida de Jesús pudo ser una irresponsabilidad de María. De ninguna de las maneras. María no fue irresponsable en la pérdida de Jesús. Los 12 años no son los 12 años de ahora. La noción del tiempo que hoy en día tenemos no es la misma de hace 20 siglos. 12 años de entonces era la edad de la madurez. Era la edad en la que una persona ya podría dar culto religioso en el templo perfectamente.
la podríamos equiparar hoy en día pues con los 18, iba a decir, pero no. Ya los 18 hoy en día se han quedado muy atrás. Los 20, 21, 22 años. Jesús con 12 años ya es un muchacho. Y a esto tenemos que unir el concepto de familia que entonces existía, no es el mismo que hoy tenemos, donde una pareja puede tener un hijo, 2, y ya 3 está siendo difícil ver. Entonces, los matrimonios tenían muchos hijos. Era una bendición de Dios. Los hijos se entendían como una de las grandes bendiciones que podía tener un matrimonio, una mujer. Y era fácil el llegar a tener, no se extrañen, 18 hijos. Mi abuela era hermana, la más pequeña, de 18 hijos. Y era mi abuela. Bien, entonces era algo normal, frecuente, y claro, pues emparentados unos con otros, los primos, que el grupo de los jóvenes pudiesen ser pues 60, 70, 80 jóvenes. ¿Cómo peregrinaban? Peregrinaban en caravanas. Ya muchachos en grupo, donde están con sus familiares, sus primos, la caravana que, para hacernos una idea, todo esto intentar recrear lo mejor posible, no es exactamente igual, pero pues como las peregrinaciones al Rocío, algo semejante. Eran caravanas tiradas, arrastradas por bueyes, por mulas. Bien, esta era la situación cuando se peregrinaba a Jerusalén. Por lo tanto, la plena confianza de María y José de estar Jesús con sus familiares en una caravana diferente a donde iban los mayores. Entonces se jugaba en la calle, hoy no. Es que nos cuesta entender esto. Hoy se juega en la calle en el Almanjayar, pero en el resto de Granada, ¿cuándo vemos ya los niños jugando en la calle? Era lo normal, esa mayor autonomía de estar, pues bien, jugando con los amigos. Esto era algo habitual. Bien, pues esta es la situación. A María no se le pierde Jesús. Es Jesús el que se pierde. Y se pierde porque tiene una intención muy particular. Quiere mostrar su misión. Y su misión es estar bajo la paternidad del Padre. El Padre, Dios, está por encima de todo. Y cualquier exigencia no está nunca por encima de esta. El Padre es su absoluto. Y lo muestra a partir de este momento, anticipando también la entrada que hará un día en Jerusalén por voluntad del Padre, para dar la vida por todos los hombres. Esta es la situación y, como hemos escuchado, María conservaba todo esto en su corazón. Ilumina mucho. María no entiende la contrariedad que sufre, no la entiende. Y esto nos puede iluminar porque estoy totalmente seguro que todos ustedes, como yo, llevamos muchos porqués en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hay que no entendemos? ¿Cuántas veces no habremos dicho, ¿y esto por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Bien, la contrariedad. En María nos podemos ver perfectamente reflejados, pues María conserva, no se rebela, no actúa
desatinadamente en ese momento, sabe mantener la paciencia, la cordura y guarda, conserva en el corazón. Detrás de esto hay dos virtudes teologales importantísimas: la confianza, la fe, y la esperanza. María confía que un día se le revelará este acontecimiento. Tengo que estar en los asuntos del Padre. No lo entiende, pero un día se le revelará. María es la mujer de fe y de esperanza. María guarda en silencio. María tiene una mirada interior. Cuando un historiador del arte me explicaba la imagen de la Inmaculada de Alonso Cano, que la pueden contemplar en la sacristía de la catedral, me decía: no mira a nadie, no mira a nadie. Es la mirada interior. Cuando yo durante estos días he contemplado la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, María tampoco te está mirando directamente. Está mirando interiormente, está mirando a su Hijo. Y está escuchando en ese silencio la palabra de Dios. Pues bien, esta es nuestra actitud, esta es la actitud del cristiano. Fijaros, respetar en silencio, por la fe, por la esperanza, la libertad de su Hijo Jesucristo. Y la libertad pasa por la ruptura de los lazos familiares para un bien mayor, para una misión, para un absoluto, la dedicación al Padre. Y lo digo porque muchas veces me ha pasado como formador que me he encontrado con muchachos que han querido ser misioneros, entrar en el seminario y no han podido porque los padres no lo han dejado. Y los padres no lo han dejado aun siendo religiosos. No han respetado esta libertad. El plan era de los padres, no el que ellos sentían por propia vocación. Bien, María respeta la libertad porque es una razón de Dios. Y fíjense si es importante el tema de la búsqueda, que en el Evangelio de San Juan está enmarcado en dos preguntas sobre la búsqueda. En el capítulo 1, a Juan y a Andrés, discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista les dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos le siguen. Jesús se vuelve y les pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Qué buscáis? Esta es la primera pregunta que hay en el Evangelio. Y la última, en el capítulo 20, ya resucitado, María Magdalena, que lo confunde con el hortelano, y Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Señor, si tú te lo has llevado, dámelo para que lo recoja. Y entonces es cuando él le dice y la llama por su nombre, María. Y ella, al sentir su nombre en los labios de Jesús, le dice: Rabboni, maestro. Las dos preguntas que marcan todo el Evangelio, orientadas en la búsqueda. Tenemos que estar en una búsqueda constante de Dios. Buscar a Dios es una cuestión de vida o muerte. Quien no tiene a Dios no encuentra el sentido de su vida, porque hemos nacido para alabar, para bendecir, para amar al que es nuestro Creador.
no encuentra sentido. Y cuando no hay sentido en la vida pues se convierte en algo negativo. Y entonces estamos ya aquí que no sabemos, totalmente desorientados. Una insatisfacción grande, la del hombre y la mujer, que no han encontrado esa presencia de Dios. Y esto es lo más importante de nuestra vida. Nos preguntamos, yo estoy seguro que todos diríamos que sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Dios. Pero miren, esa respuesta no la han prestado. Esta respuesta ha de salir del corazón. Ha de ser algo que nos queme por dentro. Es un deseo que nos debe de mover. Les cuento una pequeña historia, la de un maestro y un discípulo. Le decía el discípulo al maestro: maestro, muéstrame a Dios. Y el maestro callaba. Y otra vez le decía: maestro, muéstrame a Dios. Y el maestro no le daba ninguna palabra. Y así se lo decía una y otra vez. Y pasaban los días, los meses, los años. Y ya por fin un día, ante tal petición: maestro, muéstrame a Dios. El maestro lo cogió por el hombro y lo llevó a un río. Y en el río lo sumergió. Le puso las manos sobre la cabeza y cuando quería salir lo empujaba para abajo. Y ya más nervioso intentaba salir y lo empujaba para abajo. Y ya empezaba a moverse muy inquieto y lo seguía empujando. Y cuando ya estaba desesperado lo soltó y le dijo: cuando estabas debajo del agua, ¿qué era lo que más deseabas? Y le dijo el discípulo, jadeante: aire. Y le dijo: pues cuando desees a Dios lo mismo que deseabas el aire, lo encontrarás. A Dios lo debemos de desear como el aire que respiramos, como el aire y como el agua. Dice el Salmo: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Lo contrario, una insensatez. ¿Se imaginan que el niño recién nacido rechace el aire y rechace el pecho de la madre? Este niño no dura más de 5 minutos. Es una cuestión de vida o muerte y para esto tenemos que situarnos con una actitud de pobreza. Solamente el pobre encuentra a Dios cuando este deseo está movido por la pobreza, porque si no, la autosuficiencia nos hace vivir de otra manera. De otra manera. Por eso quiero terminar señalándoles 3 grandes peligros para la búsqueda y el encuentro con Dios, y ante los cuales tenemos que estar vigilantes: la costumbre, la dispersión y el narcisismo. La costumbre, pues la costumbre tenemos que salir de ahí. Muchas cosas las hacemos por rutina. ¿Cuántas cuaresmas han pasado por nuestra vida donde se nos invita a la conversión y nos quedamos simplemente en si hoy igual he comido un poco de carne, un poco de foie gras? Que la cosa es mucho más importante que esta, sin quitar esto. Que nos tenemos que convertir de corazón, de verdad, al Señor. Y que tenemos que ser originales en el seguimiento del Señor, que tenemos que apostar por Él,
que tenemos que decir decididamente, Señor, todo para ti. Ser de tu propiedad. También la dispersión. La preocupación por los bienes efímeros, y los bienes efímeros son todo aquello que nos quita el sueño. La preocupación por los bienes efímeros no ayuda a la búsqueda de Dios. Hay personas, y a mí me hace mucha gracia, que te dicen, Padre, es que la obligación es primero que la devoción. Falso. No te autoengañes. Te quieres engañar. La devoción, y aquí tenemos que entender devoción por las cosas de Dios, por tu entrega a Dios, es tu primera obligación. Esa es nuestra primera obligación. Y diréis, pero bueno, ¿y el trabajo? Claro, el trabajo se vive de una manera diferente cuando en mi vida lo primero es Dios. En el trabajo no actúa exactamente igual, o no debe de actuar exactamente igual, una persona de fe que una que no tiene fe. En el trabajo lo debemos de dar todo como un servicio por caridad, aquello que estamos haciendo. Esa espiritualidad del trabajo tan hermosa, tan bonita, de Teilhard de Chardin, pero que retomó el Papa San Juan Pablo II en la labor en Exercen. Completar lo que falta a la creación de Dios. Nosotros estamos completando, es decir, somos las manos de Dios, el trabajo desde aquí, pero esa también es tu devoción, tu entrega a Dios. La devoción es nuestra primera obligación. Dios, por lo tanto, es el tesoro escondido y vendemos todo lo que tenemos por tener lo más importante, y desde aquí se enriquece todo lo demás. Todo lo que no sea esto es dispersión. Y también el narcisismo. El narcisismo es decir yo y nada más que yo. Yo soy el centro de todo. Cuando esto es así, entonces la búsqueda de Dios desaparece, se esfuma. Tenemos que salir de estas tres carcomas que devoran la vida interior. Por lo tanto, vamos a fijarnos en María Santísima, nuestra Madre. Ella sabe de silencios interiores para el encuentro con Dios, y ella sabe de andaduras para tener un feliz encuentro con el Dios de la vida. Que así sea.